Se trata de uno de los negocios ilícitos más perjudiciales a nivel internacional y que más beneficios reporta, siendo solamente superados por el tráfico de armas y de drogas. Además, con muchísima frecuencia todos estos negocios están vinculados. Se estima que internacionalmente el comercio de fauna silvestre y de sus productos derivados está en proceso de expansión, tanto en términos de volumen como de valor. En las últimas décadas, la extinción de las especies se ha acelerado hasta el extremo. El comercio internacional de animales y de sus productos derivados se produce desde y hasta prácticamente todos los territorios de la Tierra. Las partes y productos de animales que se comercializan son de lo más diverso y van desde organismos vivos hasta sus huesos, pieles, plumas, cabezas o patas. A pesar de la existencia de mecanismos para prevenir, para controlar y para combatir el tráfico de especies, los animales que entran en estas redes de caza furtiva siguen padeciendo sus consecuencias en forma de muerte y de terrible sufrimiento. Es habitual encontrar en las investigaciones que realizamos animales que están toda su vida maltratados, que son encadenados, que son enjaulados, simplemente para ser utilizados como mascotas en algunas ocasiones. En muchas ocasiones el tráfico legal hace de pantalla para poder encubrir al tráfico ilegal. Y una vez que se prohíbe el tráfico legal, lo que pasa es que ese tráfico ilegal ya no tiene dónde esconderse y es mucho más fácil detectarlo. Los reptiles son el grupo de animales más traficados en España, siendo el principal destino de pieles de reptiles del mundo. Para que el comercio de reptiles sea legal, estos tienen que ser criados en centros de cría especializados, pero lo que ocurre es que en muchos países, como por ejemplo Indonesia, se captura a estos animales en sus madrigueras, en la naturaleza, y luego se encierran en centros donde son reproducidos sin freno y sin ninguna medida de bienestar animal, y se acaban consiguiendo en ocasiones certificados para poder comercializar a estos animales. Las pieles de estos animales llegan a España y a otros países donde son convertidas en carteras, en cinturones, en bolsos y en otros accesorios o prendas de ropa, sin que en muchas ocasiones sea detectada irregularidad alguna. Además, estas prendas se exportan a muchos países como a Estados Unidos. Muchas marcas, especialmente de lujo, siguen utilizando pieles de serpiente y de otros reptiles en sus colecciones de moda, coadyuvando así al tráfico legal e ilegal de animales. El CRARC existe hace ya casi 30 años y la labor principal consiste en tres ramas, que serían la educación ambiental, la investigación y la conservación. Lo que más llega es gente que abandona bichos y lo que menos es animales ilegales decomisados. Estamos recibiendo unos 1000 y pico animales al año. Estos 1000 y pico animales, más o menos los porcentajes, porque claro, con todos estos años que llevamos funcionando van variando, pero en general podríamos decir que un 20% se pueden liberar, un 20% se van a morir y el resto son los que más o menos están aquí viéndose cuando visitas el centro. Otro de los fines más comunes del tráfico o comercio de serpientes y de reptiles es el de compañía. El comercio de reptiles representa el 20% del comercio mundial de animales exóticos utilizados para compañía. Solamente en Estados Unidos se estima que de los 9 millones de animales de compañía exóticos, el 51% corresponde a reptiles. Legalmente es relativamente fácil la posesión de reptiles. Esta especie se contempla como especie invasora en España desde hace pocos meses en la ley de especies invasoras. Como especie invasora que es, se podría sacrificar, se debería sacrificar siguiendo la ley. Entonces, este es uno de los problemas de las leyes de especies invasoras. Con el tiempo los animales ilegales parece que van a menos, pero como las leyes también van modificando, hay como efectos de recuperación de la ilegalidad. Hay entidades que empujamos a que la administración se mueva, porque si no empujáramos tengo la sensación de que estaría todo muy relajado. Medidas restrictivas o punitivas o castigadoras, sí, claro, las policías hacen intervenciones, decomisos, pero también creo que se deberían informar más a la gente, por ejemplo, de que lo que tiene no se puede tener o que no la tienen en condiciones. Hay muchas intervenciones que se realizan por una cuestión meramente legal de tenencia, pero no de bienestar. Por ejemplo, yo puedo tener una serpiente en condiciones pésimas, pero si la tengo con papeles, la administración me la deja tener. Y eso es un problema que lo vivo bastante aquí. Con lo cual se deberían hacer las denuncias de las dos cosas, no solo de la documentación legal, sino del tema de bienestar, tema de núcleos zoológicos, cumplimiento de la normativa de núcleos zoológicos.
En la escala evolutiva hay una escala, pero estos animales no están a cero. O sea, si comparas una tortuga con un mono, por supuesto, tendrás más claro cuál es el animal que más siente. Pero eso no quiere decir que la tortuga sea un sentimiento cero, no, pero es que ni un pulpo, ni un calamar, todos estos animales tienen la sintiencia, es algo fundamental. Tenemos que empatizar más con estos. Bueno, esto es una culebra mediterránea, que es la culebra de escalera. Hace unos 10 años apareció una epidemia en Estados Unidos causada por un hongo. Es un hongo que afecta a las serpientes y las mata. Entonces, consecuencia del tráfico, tanto legal como ilegal, aquí no tiene nada que ver el estado legal, las serpientes que van de manera comercial por todo el mundo, este hongo se ha dispersado por todo el mundo. Se ha encontrado ya la enfermedad en Australia, en Asia, por todos los estados de Estados Unidos, y ahora ya se han encontrado en Inglaterra y en Suiza, con lo cual la tenemos en Europa, y nosotros cada vez que llega alguna serpiente para recuperar, de autóctonas, pues les cogemos muestritas, está enfadada, para ver si este hongo son portadores o no. Hacemos un PCR que lo enviamos a Estados Unidos, donde se hace la prueba, y allí nos dicen si es positivo o no. El mensaje que me gustaría mandar es que cada vez más hay gente aficionada a tener animales de este tipo y se tienen que informar muy bien de muchos temas. Y sobre todo, que se hagan responsables toda la vida que vive el animal. Si una serpiente vive 35 años, no la abandones a los 10 años, porque el CRARC y centros como el CRARC no deberían ser centros de abandono. O sea, yo abro las puertas a la gente que me quiera traer un animal, pero para mí no es un orgullo. O sea, me encantaría dejarte tener esa función algún día. El 30% del comercio ilegal del mundo pasa por España. En España se desarrolla principalmente en concepto de tránsito casi la tercera parte del comercio ilegal mundial de animales y plantas protegidos. Existen grandes grupos organizados, tanto a nivel nacional como internacional, y también grupos de cazadores más reducidos, incluso funcionarios públicos, veterinarios que falsifican documentación para hacer que sea más fácil este negocio ilegal. También, por supuesto, los consumidores son responsables de esta gran lacra. El hecho de que en el mercado encontremos especies legales con sus papeles no significa que provengan del comercio legal. Un ejemplo, por ejemplo, son ranas que se llaman veneno de flecha del género Ranitomeya. Son unas ranitas muy pequeñas de colores, muy coloridas, principalmente del norte de Sudamérica y Centroamérica, que se exportan muchas veces de forma ilegal y se legalizan, especialmente en Alemania y en Holanda. Y muchas veces tienes un animal ya que ha venido a España y lo tienes en la tienda antes incluso de que se haya descrito para la ciencia y obviamente mucho antes de que el país de donde es originario haya emitido cualquier tipo de permiso de exportación. Una lista negativa de especies a comercializar es una lista donde aparecen una serie de especies que no se pueden tener en cautividad, que no se pueden comercializar. Sin embargo, la creación de estas listas negativas no ha sido un éxito a la hora de parar el tráfico de muchas especies. Un ejemplo son las tortugas de Florida, las tortugas americanas del género Trachemis. Se puso la tortuga de Florida, de la subespecie Trachemis scripta elegans, en una lista negra, porque era una especie muy comercializada que la gente estaba liberando en la naturaleza y que estaba provocando graves problemas. Al poner esa especie en la lista negra, inmediatamente, en la lista negativa, inmediatamente se empiezan a comercializar otras especies similares. La demanda de estos animales o de sus partes comprende desde el mascotismo hasta su uso en la cocina local, en la medicina tradicional como supuestos productos curativos o como meros objetos decorativos. Incluso abarca también el sector de la cosmética y de la moda. Si bien la cantidad y el valor de estos productos son sustanciales, también son difíciles de calcular. Estos animales suelen ser comercializados de forma ilegal. Además, tampoco es habitual que en la información de aduanas conste el tipo de especies y las cantidades que se exportan. Pero podemos hablar desde el tráfico de corales hasta peces ornamentales, reptiles, anfibios y, por supuesto, mamíferos.
Los productos y derivados de animales se comercializan principalmente en los mercados asiáticos, donde se les da un gran valor debido a la cultura de estos lugares, y los consumidores están dispuestos a pagar precios realmente desorbitados por los mismos. Dada la naturaleza extraña y distintiva de muchas especies protegidas, esto hace que sean las principales atracciones turísticas mundiales. Esta situación genera ingresos para los países que las albergan y también para las comunidades locales, ya que genera puestos de trabajo. No obstante, es preciso tener en cuenta que la captura ilegal de estas especies también hace que disminuya rápidamente su población, y esto acaba provocando una falta de demanda turística y también que se vean reducidos los ingresos de las comunidades locales y se ponga en riesgo su propia subsistencia. En los primeros casos, los gobiernos y administraciones deben asegurar que existe una participación e involucración de las comunidades locales y una gestión ética, especialmente de los sitios que forman parte del patrimonio mundial, para que así obtengan beneficios por la conservación de la fauna silvestre y no por su explotación y destrucción. Esto reducirá los conflictos entre los seres humanos y la fauna salvaje, a la vez que resulta un método de disuasión para la caza furtiva. En el caso de aquellos otros consumidores que utilizan a los animales no para su propia supervivencia, sino para tenerlos como meros objetos decorativos o como animales de compañía, los gobiernos y administraciones deben centrarse en sensibilizar a esta población y realizar campañas para evitar que se utilice a los animales con estos fines. El negocio de los animales exóticos es extremadamente cruel. Yo, como veterinario de animales exóticos, tuve que ir al aeropuerto a sacrificar miles de peces que venían de un exportador en Sudamérica, simplemente porque les faltaba un papel. Al faltarles un papel quedaron inmovilizados y el importador español no quería pagar los gastos y le salía más a cuenta matar a todos los peces y volver a hacer el pedido a Sudamérica. Los parques zoológicos podrían resultar de gran ayuda para el rescate, la recuperación y el estudio y conservación de animales. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones juegan un rol completamente opuesto, pues crían animales simplemente con el fin de exhibirlos y nunca son reintroducidos en la naturaleza. Bueno, en realidad son las propias instituciones zoológicas las que en sus documentos, si se consultan, ellas mismas ya confirman que el bienestar no está garantizado. Pongo algunos ejemplos. Un estudio de 2018 en el que participó el Zoo de Barcelona, el estudio parte de la premisa de que no existen protocolos a día de hoy que evalúen de forma objetiva el bienestar de los animales salvajes en cautividad. Y es lógico que no existan protocolos de bienestar para animales salvajes en cautividad. Los animales salvajes están adaptados a miles de años de evolución para la vida en la naturaleza. Entonces, lo que hacen los zoos cuando la ciudadanía va a visitarlos y les dicen que el bienestar animal está garantizado para dejar al visitante tranquilo, están mintiendo descaradamente, y eso la gente lo debe saber. De hecho, en los zoológicos, entre el 70 y el 90% de las especies que mantienen ni siquiera están amenazadas. Son especies que no tienen ningún tipo de motivación conservacionista y se mantienen puramente por su capacidad de exhibición. Es lo que le llaman especies con potencial de exhibición. Suelen ser peces de colores, aves de colores, grandes mamíferos, etc. Cuando vas a visitar un centro de recuperación de animales, es una visita, normalmente de grupos cerrados, y tienes una persona que te va guiando en esa visita, te da unas instrucciones de comportamiento a la hora de acercarse a las instalaciones para no molestar a los animales. En los zoos, en generales, aunque también hay visitas para colegios, el público puede pasear por todo el zoológico, no hay ningún tipo de instalaciones ni de personas que te vayan guiando en la visita pública, y podemos observar comportamientos poco cívicos de todo tipo, ¿no? Desde gente chillando a los animales, tirándoles comida, etcétera, etcétera. Esto por una parte. Por otra, los zoos son en general empresas, por tanto con ánimo de lucro, que cobran una entrada para obtener unos beneficios. Incluso hay zoológicos que forman parte de complejos turísticos de ocio vacacional, por tanto son empresas con ánimos de lucro. Los centros de recuperación pues son instituciones, organizaciones cuya finalidad es rescatar a los animales para su recuperación. En los zoos, en cambio, ¿qué es lo que nos encontramos? Son centros que reproducen a los animales en cautividad. Muy pocos de estos animales son reintroducidos en la naturaleza, la mayoría de estos animales se reproducen
y se intercambian entre los zoos para que no hayan problemas de consanguinidad. Pero ¿cuál es la finalidad? Pues tener siempre un stock de animales disponibles para su exhibición. Estos zoos están en programas de reintroducción y de conservación de hábitats naturales e incluso para permanecer este régimen de intercambio, lo que tiene que hacer también es, sobre todo pasa en zoos de Europa y es totalmente legal, lo que se produce es que en muchas ocasiones, cuando hay un excedente de animales que ningún zoo lo quiere, se mata a estos animales. Está recogido bajo la palabra culling. En los zoológicos muchas veces se fomenta el mascotismo. Un claro ejemplo es la película Buscando a Nemo. Era una película, la primera edición que hicieron, que no tenía ningún tipo de mensaje a favor de los acuarios, todo lo contrario, pero en cambio las tiendas de peces, las tiendas de animales y los zoológicos lograron darle la vuelta a eso. Lograron hacer una campaña de ven a ver a Nemo a nuestras instalaciones, y eso provocó que el consumo de este tipo de peces para la acuariofilia se disparara, a pesar de que la idea original de la película era precisamente lo contrario. La mayoría de enfermedades que vemos en animales exóticos en cautividad, por ejemplo en reptiles, son enfermedades que llamamos de manejo, es decir, son enfermedades producidas por la cautividad y que no se observan en especies salvajes. El comercio internacional de especies se realiza bajo los auspicios de una convención internacional conocida como CITES. Es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. Desde la Fundación Franz Weber hemos enfocado gran parte de nuestro trabajo para que CITES justamente incluya en estas resoluciones y haga cumplir la Convención en relación a los pocos aspectos de bienestar animal que se incluyen en todas las etapas. La idea es que CITES acuerde más resoluciones relativas al bienestar animal de los individuos, que los tome como seres dotados de sensibilidad, seres sintientes, como son todos los animales que pertenecen a la fauna silvestre, estén amenazados o no estén amenazados. Justamente en las serpientes, en el 2007 hubo una gran campaña en oposición a la cría en cautividad, puesto que se divulgaron imágenes muy impactantes sobre cómo se criaban y se mataban, sobre todo cómo se mataban estas serpientes en los países asiáticos, porque gran parte de los establecimientos autorizados por CITES para criar en cautividad las serpientes, que luego son digamos, consumidas, ¿no?, en forma de flancos y pieles en la Unión Europea, en Estados Unidos y en otros países, pues hubo una investigación encubierta de cómo mataban a las serpientes, y lo que hacían es inyectar agua para que su piel pues, se inflara, y luego las colgaban en un gancho, las desollaban vivas y las dejaban allí morir en una agonía durante días. Bueno, pues todo esto llegó a CITES, y entonces tomaron cartas en el asunto, y a partir de ahora, digamos que ya el grupo de serpientes de CITES hizo un informe sobre los métodos humanitarios, que tampoco lo son, para matar a las serpientes, y ahora es a través de la destrucción del cerebro. Nos dedicamos a la protección de animales exóticos y de animales de no compañía, menos perro, gato y hurón. En este refugio entra todo tipo de animales. Ahora mismo hay unos 140 animales que pasan por pequeños mamíferos como hámsters, conejos y cobayas, reptiles de gran tamaño y de pequeño tamaño, aves de todo tipo, desde aves de granja tipo gallos, patos, hasta loros y aves cinegéticas. Esos vienen de la vía pública, de abandonos en la vía pública por una tenencia totalmente irresponsable, otros vienen por peticiones de los ayuntamientos por hacer intervenciones, y otros vienen obviamente de particulares que ya no los pueden sostener y acaban optando por dejarlos aquí en el refugio. De todo, adaptar el espacio y adaptar su vida al animal que van a adoptar. Como aquí hay un montón de especies, lo que podría decir así que tienen en común, todas ellas siendo tan distintas, es que al final es la persona la que tiene que adaptar su vida a la vida del animal que se lleva del refugio. Si adoptas un hámster no lo puedes meter en una jaula de 40 por 40,
O si adoptas un conejo no lo podrás enjaular. Un conejo enjaulado es una idea, por ejemplo, que tendríamos que superar ya. Los conejos no viven en jaulas. Y si te llevas un gran loro, como puede ser un guacamayo, o una cacatúa o un yaco, que son muy populares entre las familias españolas, tienes que tener en cuenta que la mitad de tu casa o toda tu casa va a quedar condicionada a la existencia de ese animal que has adoptado. En España no hay ningún tipo de normativa que diga que los animales tienen que gozar de X espacio. Sí que hay una normativa que dice que hay que poner medidas de contención para evitar las fugas al medio natural, pero a la hora de hablar de espacios mínimos, España va muy atrasada, al contrario que otros países como Suiza, que por ejemplo prohíben tener una cobaya sola en una jaula. O sea, nuestro objetivo es rehabilitarlos mentalmente, físicamente, volver a hacer de ellos animales que no estén resentidos con el ser humano y buscarles una segunda oportunidad. Eso es lo que hace que esto sea cíclico, sostenible y que el centro no acabe saturado. Obviamente hay algún animal, uno entre 100, que se queda de por vida y que no está en adopción porque es imposible hacerle una adopción. Todavía estamos viviendo de la buena voluntad de los centros que nos dedicamos a este tipo de exóticos, que no son CITES, como pueden ser los conejos, las cobayas, los hámsters, y seguimos viviendo en un vacío en el que no hay ni subvenciones ni ayudas públicas y que estamos viviendo de capital privado. De hecho, hay estadísticas serias que dicen que el número de animales exóticos que han adquirido las familias españolas es muchísimo mayor al de perro y gato. Con lo cual, si tenemos un mayor número de animales adquiridos, tenemos un mayor número de animales abandonados. Es obvio, cuanto más comercio, más abandono, y se siguen sin aplicar políticas públicas para paliar este comercio que se ha generado, que es insostenible. El comercio legal es tan perjudicial ahora mismo para nuestro país como el ilegal. El ilegal es perjudicial para el país de origen, que están esquilmando, mermando, y muchas veces utilizan a menores para llevar a cabo este tipo de comercio, ¿no? Son los niños los que cazan ilegalmente a los animales para luego venderlos y traerlos a España, pero el comercio legal ahora mismo, a nivel autóctono aquí, es el que está haciendo muchísimo más daño en realidad. Primero, aplicar el sentido común a la hora de adquirir animales exóticos. Hay muchísimos animales exóticos en adopción, no hace falta comprar ningún animal exótico hoy por hoy, porque en algún momento acabará abandonado y necesitará una adopción. Pues positivo de todo esto, ¿qué podemos decir? Pues que cada vez hay gente que es más conocedora de las adopciones y apuesta por una adopción y le gusta dar segundas oportunidades y hacen que las cosas sean mucho más amables a la hora de rescatar un animal. Pues bueno, existe un problema muy grave con los animales exóticos que la gente compra, ya sea procedentes del tráfico legal o del tráfico ilegal, y posteriormente la gente abandona. La administración no se hace cargo de este asunto y son las entidades particulares, ONGs animalistas, que con su esfuerzo, su tiempo, su dinero, la buena voluntad de socios, se están haciendo cargo de un problema que es gravísimo, que es costosísimo de solucionar, y la administración mira para otro lado. Una solución que deberían poner las administraciones sobre la mesa son los zoos públicos. Los zoos públicos deberían hacerse cargo de estos animales, tienen las instalaciones, tienen la experiencia, y además sería una muy buena forma de concienciar y de divulgar esta situación, esta problemática de estos animales, para que la gente deje de comprar y también para dar una segunda oportunidad a aquellas personas que pudieran adoptar este tipo de animales. Un ejemplo de que esto es posible es la Ordenanza de Protección de los Animales de Barcelona, en el que ya incluye en su articulado un apartado en el que el zoo debe ayudar a este tipo de animales que la gente abandona y que a través de un equipo de voluntariado, de gente ya experta en este tipo de animales, ser un mecanismo para ayudar a estos animales y posteriormente darlos en adopción. Por lo tanto, es un ejemplo real que ya existe a día de hoy en la ordenanza. El tráfico ilegal y en especial la caza furtiva tienen consecuencias devastadoras para la biodiversidad. En algunos casos es la primera causa de extinción a la que se enfrentan muchas especies, por ejemplo los elefantes por su marfil o los rinocerontes por sus cuernos. El tráfico de vida silvestre roba al mundo su patrimonio natural, causa pérdida de biodiversidad, amenaza la extinción de las especies en peligro de extinción, plantea riesgos para la salud humana y priva a las comunidades locales de ingresos. Además, se trata de un reto para la seguridad nacional e internacional, pues está vinculado al tráfico de drogas, de armas, de madera, a la trata de personas, a la delincuencia organizada y a la corrupción. Las bifurcaciones del comercio ilegal de la fauna silvestre ponen en riesgo la vida humana. Más de 500.000 de especies terrestres silvestres tienen un espacio insuficiente para su supervivencia a largo plazo. Según el IPBES, la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas,
Alrededor del 25% de las especies evaluadas en grupos de animales y plantas está amenazado, lo que sugiere que alrededor de 1 millón de especies ya se encuentra en peligro de extinción. Además, la explotación y el comercio de estos animales y de sus productos pueden marginar a las comunidades más pobres cuando son monopolizadas por grandes empresas y por corporaciones internacionales. El robo de la vida silvestre también disminuye la capacidad de los ecosistemas para mitigar el cambio climático. Combinando valores financieros y económicos, la tala ilegal, la pesca y el comercio de vida silvestre tienen un valor económico global estimado de 1 a 2 trillones por año. No podemos olvidar que otro de los impactos es el terrible maltrato animal al que estos son sometidos, siendo capturados cuando son crías en la mayoría de las ocasiones, matando a sus madres que intentan protegerlos. En otras ocasiones, en lugar de capturar a los animales, les extirpan partes de su cuerpo, como los colmillos o los cuernos, lo que les provoca una muerte lenta y agónica. Se estima que de cada 10 animales traficados, solo uno llega vivo a su destino. Mona ha empezado a existir en el año 2000, con los primeros animales viniendo en 2001, que era un grupo de chimpancés que vivía con un entrenador que lo alquilaba. Y la idea realmente era crear Mona para estos animales, pero luego pues salían más casos y más casos, entonces se empezaba a coger más animales y se seguía más adelante. ¿Qué se ha cambiado? Se ha cambiado mucho. Eso se ha cambiado mucho en el sentido con el CITES, el hecho que ya no se importaban tantos animales, se ha reducido más y más y más. Ahí en la frontera sí que se ha puesto más estricto por tema entrar a Europa. Y sí que hemos visto que entraban menos animales, pero hay que verlo con cuidado porque a lo mejor si solo no entran aquí en España no quiere decir que no entran a otro país. Pero no quita el hecho que pasa con todos los chimpancés que ya están aquí. Todos los animales que la gente lo tiene en casa, se han registrado. Nosotros no tenemos acceso a estos datos y lo que haría falta es saber dónde están, controlar cómo están y si no se puede ayudar a estos animales, pues traerlo a un sitio como el nuestro. O sea, hay que demostrarle que esto es un problema a largo plazo, porque los que lo solucionan ahora mismo son santuarios privados, organizaciones privadas. No se soluciona con el dinero del gobierno, sino con los que donan, los que ayudan, los que apoyan y los que tienen el conocimiento de cómo ayudar a estos animales. Sale un tití en una película, de repente hay mucha gente que intentan buscar a comprar un tití. No se informan bien qué necesitan estos animales y está bien, sino pues la información que se recibe directamente por el vendedor, por el criador, que obviamente le lo vende de la forma que sí, que está bien, tú puedes. Y lo mismo, pues, o el capuchino, que sale también, son más famosos los capuchinos ahora mismo en las películas, pues también estas imágenes hacen mucho daño. Hay que educar a la gente que entienden que estos animales no están felices, no están viviendo después de las grabaciones una vida feliz, con mucha atención y alegría adecuada para su especie. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por una parte, Nico era un animal que también venía de un sitio de criar, que vivía en una casa, o sea, realmente lo encontramos en pañales y vestidos en casa, y la intención era esto, un poco que está para ganar dinero, ¿vale? Y hemos tenido la suerte de poder sacarle rápidamente de ahí, pero era un animal con muchísimos problemas. Problemas de que estaba separado de su madre muy joven, que no estaba con otros chimpancés en este momento, sino con humanos, y además tenía una enfermedad que se llama el síndrome Chiari, que está produciendo demasiado fluido en el cerebro y en la columna. Otro caso, por ejemplo, sería Víctor, que vivía en Francia, en una casa privada de mascota. Cuando se ha hecho de repente demasiado agresivo, pues han probado castrarle para ver si así se arregla, que no se suele arreglar. Y al final pues ha acabado en un zoológico, pero un zoológico que no estaba preparado para darle la vida. Estaba bastante solo, estaba muy obeso cuando venía, y era un animal que venía aquí con mucha emoción, con mucha gana pero sin saber cómo. Eso también es muy importante entender. Muchos de los animales cuando llegan aquí no han aprendido a ser chimpancés, no saben cómo comunicarse. Son pasos muy pequeños y hay que tener en cuenta que la recuperación de estos animales es para toda la vida y hay que dedicar mucho esfuerzo y tiempo y hay que estar preparado para esto. Al tener las redes sociales, las televisiones y todo al nuestro lado también, ganamos un potencial de sacar este mensaje
ojalá viral, para que la gente lo entienda. Y yo creo que sí, que hay más y más gente que lo entienden, hay más y más gente que realmente empiezan a preocuparse por el medio ambiente, por los animales, y no solo a lo que tenemos aquí en cercanía, sino también lo que pasa en lejos. Entonces yo quiero ser positivo en este sentido, y yo creo que si sean suficiente gente que se unen para hacer un poco de presión, las leyes van a seguir mejorando. Lo que tenemos que conseguir es que se mejoran lo más rápido posible. La ONG Ruban de Bois, para la que colaboro investigando en materia de tráfico internacional de especies, publicó en el año 2019 el libro El Atlas del negocio de las especies amenazadas. Se trata de una recopilación de textos y de mapas que muestran algunas de las rutas que son más utilizadas por los traficantes, además de las especies de animales más amenazadas según los países, y otros datos de interés que sin duda nos muestran la globalización y diversificación inequívoca del contrabando de seres vivos. Este libro es el resultado de una exhaustiva investigación a nivel internacional que se adentra en el contrabando y en la caza furtiva, que son reportados por los guardabosques, aduaneros, la prensa internacional y local y las instituciones judiciales. Con él pretendemos denunciar la crueldad, la violencia, la corrupción y la inventiva de nuevos modus operandi por parte de los traficantes de animales. La ONG Ruban de Bois también publica trimestralmente un boletín llamado A la trace, en el camino, donde se ponen de relieve las nuevas armas utilizadas por los saqueadores, los nuevos métodos de actuación que utilizan los contrabandistas y también incluso algunos rumores diseñados para atraer especialmente a consumidores de fauna silvestre y de subproductos de animales. También recoge y difunde algunas opiniones de ONGs, de particulares y de instituciones que luchan contra la caza furtiva y el contrabando. Es decir, se trata de una crónica biológica, social, etnológica, jurídica y política contra la caza furtiva y otros conflictos entre el ser humano y los animales. Por suerte, lo que estamos viendo es que toda esta industria de animales exóticos en cautividad está yendo a menos. Cada vez hay más gente concienciada y cada vez se están aprobando más leyes que intentan asegurar el bienestar de estos animales, lo que inexorablemente tiende a prohibir su comercio. También desde CITES se está viendo un cambio totalmente de trayectoria, ¿no?, hacia la inclusión de la consideración de estos temas de bienestar animal, como incluso muchos de los productos que ahora se comercializan procedentes de animales, muchos extraídos también de la naturaleza, van a poder ser sustituidos por otros que no tengan origen animal. Esto ya está sucediendo pues, en la alimentación, en la vestimenta y también en las pieles, con lo cual este maltrato que se da en el comercio legal pienso que va a tender a desaparecer. Por tanto, la pertinencia moral de seguir comercializando con especies que implican sufrimiento para sus individuos, esto tiene caducidad. La situación actual del comercio, tanto legal como ilegal, de especies sigue siendo demoledora y se debe tender hacia la prohibición total de estas prácticas. No vamos a perder la esperanza y tenemos el compromiso de seguir luchando para conseguir este objetivo. Afortunadamente, cada vez existe mayor concienciación social, más normas de protección animal, más compromiso por parte de los gobiernos, de las administraciones, de entidades públicas y privadas y particulares para dejar de explotar a nuestros compañeros de planeta. El comercio de animales tiene los días contados.